se utilizan en corriente alterna. Entonces, nosotros nos pusimos a investigar qué es lo que se necesitaba para hacer un inversor. Nos interesamos en hacer un inversor porque, número uno, por eso de la corriente que está en todos lados, y número dos, porque sabemos nosotros que es fundamental para avanzar, nosotros como sustentables, cambiar a energías renovables. Entonces, investigando un poco, nos dimos cuenta que la energía que se obtiene a partir de paneles fotovoltaicos sale como corriente directa también. Entonces, pues en nuestro intento de aporte hicimos un inversor pequeño con fines de que se pueda utilizar algún día en un panel fotovoltaico. Para un inversor se necesitan tres pasos esenciales. Lo primero es un oscilador, lo siguiente es un modulador de frecuencia y lo siguiente ya es armar el circuito inversor. Durante este proyecto nos dimos con varios topes. Necesitamos mucho material y aprender muchas cosas antes de poder armar un inversor. Por eso fue que intentamos dividirlo en esas tres fases y así mismo armarlo. Antes de poder armar un oscilador, tuvimos que aprender qué era y cómo se usaba y empezar a armar circuitos osciladores más fáciles que los de un inversor. Tenemos tres proyectos que vamos a presentar. El inversor final y los osciladores. El oscilador más sencillo que hicimos fue que es básicamente lo más básico de un oscilador. Esto es como un semáforo, como lo que vienen en las series de Navidad. Consta del circuito oscilador, 555, y le pusimos un capacitor porque sabemos que el oscilador necesita a fuerza tener una corriente continua para poder funcionar, si no, no puede crear la oscilación. Entonces, utilizamos este capacitor como guardador de energía en caso de que la pila no fuera continua, entonces le guarda la energía y pudiera seguir funcionando. Lo que pasa es lo siguiente. Podemos ver cómo oscila el ganador. Lo que pasa dentro de este circuito oscilador, que es el 555, es que tiene, digamos, dos caminos. Deja pasar por un lado la energía y entonces se la dirige a uno, pero digamos que la apaga del otro. Y después se la apaga a este mismo, digamos al rojo, y se la deja pasar al verde. Y así es como oscila el oscilador. Hoy nos van a presentar el siguiente proyecto. Después de que logramos hacer el oscilador más básico que pudimos encontrar, intentamos utilizar otro tipo de oscilador pero aplicarlo en un tema de la vida diaria. Nos vimos interesados en medir la humedad que puede presentar la tierra de una planta y nos enteramos de que lo podemos hacer mediante un oscilador que funciona básicamente con el mismo principio que dice Mariana. Simplemente, la humedad de la tierra de una planta. Sí, lo cuenta así de regalando. Entonces, como la tierra, el agua normalmente tiene sales, va a producir que se cierre un circuito. Lo que tenemos aquí es una planta desconectada que a la hora de introducir los electrodos a la tierra tendría que prender esto. ¿Ves? Sí, pero tenemos que ver con la velocidad. Lo cual genera que la corriente se haga un círculo cerrado y elimina prender. ¿Tiene nada? Y este está hecho más o menos al mismo principio que ayer, porque también funciona con un circuito integrado 555. Pero aquí solo tenemos un LED y le dimos el uso como un sensor. O sea, ya le dimos una aplicación distinta a que ya se lo queríamos comprender. ¿Qué es una frecuencia? Como no tenemos el material, no tenemos un osciloscopio para ver la onda parpadeante, podemos hacerlo con los LEDs, cambiando las polaridades de los LEDs y viendo cómo prende y apaga. Estos son los proyectos materiales al inversor para comprender el funcionamiento del oscilador. Luego, durante nuestro trabajo, intentamos, y lo intentamos bastante bien, empezamos a armar los circuitos. Este era un oscilador, y pues bueno, las cosas no nos salieron tan bien. Muchas veces nos quemamos, nos
Conseguimos con esto, tenía Carlos, se lo había regalado un motor y nosotros compramos una presa de material dental y la pegamos en una estilota y con esto estuvimos perforando nuestros circuitos. Y el trabajo final que hicimos, logramos y venimos a presentar es el inversor. Como dijo Mariana, dividimos el inversor. Conforme lo fuimos armando nos dimos cuenta de que no funcionaba. Entonces empezamos a investigar acerca de cómo hacerlo funcionar y fue cuando nos dimos cuenta de que el inversor necesita al menos 3 partes para funcionar correctamente. La primera parte es encontrar un oscilador. En este caso decidimos utilizar un integrado oscilador que se llama TG494, que es un modulador de ancho de banda. Esto es lo que hace que tener una frecuencia, una onda triangular con tenemos aquí una capacidad de un capacitor, tenemos un circuito de reserva con este y lo desconecta. Entonces, la carga y la descarga del capacitor genera una señal oscilatoria. Con la ayuda del potenciómetro generamos un divisor de voltaje. El potenciómetro tiene 3 terminales, entonces a la terminal del centro va a ir a un voltaje de referencia, el cual nos va a indicar un punto en el que se va a fijar la señal. Entonces, cuando la señal oscilante esté arriba de ese punto, el circuito integrado te va a asignar un cero lógico, un 1 lógico. Cuando esté abajo te va a asignar un cero lógico. Y así, y el tiempo que dure arriba es el ancho que va a durar la señal de WM, y el que esté en cero va a ser lo que va a, pues también otro ancho del tiempo que pase abajo. Ahí se ve. La siguiente parte que utilizamos fue un driver. Principalmente este driver lo utilizamos para controlar la señal lo suficiente para no generar un cortocircuito. Lo que la driver hace es generar un tiempo muerto entre las ondas que son positivas y negativas para que en nuestro circuito de integrado, que son los receptores, no se unieran al mismo tiempo ocasionando un cortocircuito. Entonces eso fue lo que nos tardamos más porque no vendían este driver en México o en Morelia y tuvimos que ir a México a encontrarlo. Pero una vez generado este tiempo muerto nos dimos cuenta que al entrar la corriente a los MOSFET podemos generar la corriente alterna sin ningún problema. Y los MOSFET, lo que va a suceder es que un lado va a terminar cuando la señal esté positiva, un MOSFET se va a activar. Si vemos los MOSFET como interruptores, la señal positiva va a activar un MOSFET y la señal negativa va a activar el otro MOSFET. Entonces visualizaríamos una onda cuadrada, los MOSFET conectándose y desconectándose a un intervalo de tiempo que nosotros no alcanzamos a ver. Entonces, finalmente nuestro propósito era prender un foco simulando que estamos encendiendo alguna artefacto en nuestra casa. Tenemos que medir exactamente el voltaje de entrada debido a que los componentes no admiten un voltaje más de 3.3, por lo que intentamos mantener el voltaje a 1.65 y es por eso que necesitamos medirlo antes de probarlo. Y los circuitos PWM tienen una aplicación inmensa en el control de motores, de brillo, en el control de iluminación podemos cambiar qué tanto va a brillar nuestra luz, podemos controlar termomotores, qué tanto grado van a girar, podemos controlar muchas cosas, y por eso quisimos hacer también el circuito PWM. A partir de esto ya podríamos darle distintas aplicaciones a la primera fase de nuestro circuito completo. Y básicamente lo que más pudimos asociar con nuestro curso de electromagnetismo pues fue los circuitos RC y la serie de Chico, que igual suena sencillo y puede ser una parte de eléctrica básica, pero pues es indispensable porque lo que vemos en el potenciómetro es más que nada un divisor de voltaje, que son resistencias en serie, y eso nos va a controlar todo, pues nos va a dar el valor que va a elegir nuestro controlador y nos va a hacer generar la señal completa. Y el circuito RC es lo que nos ofrece. Y
nuestro foco prende. Sí. Bueno, pues lo que queremos es como un modelo de cómo podríamos utilizar energías renovables, porque la mayoría de las que se están generando, como vemos, las celdas de combustible de Karina, las fotoceldas, Incluso la la energía solar, maremotriz. generan normalmente señales de corriente directa y nuestras casas necesitan corriente alterna. Y es más fácil transportar la corriente alterna, involucra menos resistencia, por lo cual tendríamos menos pérdidas de energía. Pero el problema es que no se puede almacenar. Entonces, por eso es que se almacena la continua. Entonces, bueno. Y la convertimos ya cuando la vayamos a utilizar. Y ya, eso sería todo de nuestros proyectos. Entonces, venimos a César, nos encontró ahí por internet, porque somos eléctricos, sí vivimos de era, pero ya con la práctica y unas cuantas ferias de divulgación, aprendí sobre este fenómeno. Al principio, la parte sustentable era intentar recolectar PET, triturarlo y convertirlo en una lámina, una baldosa para poder utilizarla como soporte a la hora de que se esté utilizando el piezoeléctrico. Pero ya muchos de estos tipos de juegos conocen nuestro gran Así que intentamos otros modelos. El siguiente modelo que tuvimos en mente que no fuera, bueno, que fuera fácil de confeccionar y a la vez sencillo de encontrar, con una madera, un triple específico. Entonces, básicamente nos enfocamos a conseguir los eléctricos, soldarlos y aprender cuál sería la mejor manera, si sería un paralelo. Conforme a la práctica, nos dimos cuenta que el paralelo es mejor, ya que los piezoeléctricos son muy sensibles a que se puedan llegar a fracturar. Entonces, si en serie se rompe uno, ya tener que buscar cuál se rompió y es un completo una papaya. Entonces, empezamos a trabajar en este modelo y obtuvimos buenos resultados. Para poder proteger los piezoeléctricos utilizamos un plástico de foamy y en sí tenemos buenos resultados. No sé si alguno quiera probar. Más cercano, pues. Como pueden ver, nuestro modelo produce poca energía, pero produce. Todo lo bien. Por lo mismo de que el diseño y la forma en cómo los colocamos, incluso la manera de soldar es un poco ineficiente, crea poco voltaje. Entonces el siguiente objetivo es mejorar un poco la forma de producción. Ahora también nos propusimos desde ese tiempo intentar encontrar una manera de compactarlo. Entonces a César y a mí se nos ocurrió esta manera, que son dos piezoeléctricos unidos a una lámina de metal junto con otra base. En esta vez elegimos madera, puede ser para usos más prácticos PET, con una idea original que son las gomas para descentrar lo que es la presión en los puntos de los piezoeléctricos. Y otra idea también más o menos original es que ocupamos o usamos piezoeléctricos, los centros de los piezoeléctricos, como terminal, una positiva y otra negativa. Entonces, a la hora de que creamos energía mecánica, se pueden aprovechar cuatro núcleos piezoeléctricos con una misma presión, una fuerza. Ahorita la versión de nuestra. Entonces, lo importante de los piezoeléctricos pues, es entender el principio de funcionamiento. Es interesante para la ciencia de materiales.
Los materiales piezoeléctricos funcionan bajo el principio de que cuando nosotros creamos una deformación mecánica en el material, ya sea tensión o compresión, vamos a generar una diferencia de potencial. Existen unas cosas que se llaman dominios eléctricos en los materiales. Entonces, cuando nosotros hacemos alguna deformación mecánica en nuestro material, los dominios se alinean y entonces provocan la diferencia de potencial, es decir, se van hacia un lado cargas positivas y otro negativas, y entonces si nosotros ponemos materiales conductores entre nuestro piezo eléctrico, pues podemos obtener esa energía. En este caso, los piezoeléctricos comerciales abajo tienen arriba tienen el fácil. Entonces vimos varias aplicaciones que tienen los piezoeléctricos. Nos interesaba la parte de energía renovable. Estuvimos trabajando con el doctor Rigo y pues él nos decía que sí se podían utilizar para generar energía, ¿no? Que por ejemplo en las fábricas, cuando hay vibración, podíamos utilizar los piezoeléctricos y generar energía. Ya cuando nosotros fuimos a la práctica a sacarlo, pues vimos que eso no es cierto. O sea, ya en el área de ingeniería, cuando una máquina está vibrando, significa que no está funcionando, que algo está fallando. O sea, se supone que no debería haber vibración. Por esa parte, en la parte de energías renovables de piezoeléctricos no es muy viable. Es más bien viable por el lado de, bueno, lo que tratamos de hacer fueron las baldosas. En Europa, en la parte de en Madrid y en Londres, ya hay en algunas estaciones del tren subterráneo, piezoeléctricos, son baldosas que cuando tú las pisas se hunden 5 milímetros y esos 5 milímetros están generando electricidad, estamos generando pulsos para los piezoeléctricos y a partir de ahí sí podemos generar energía, aunque hicimos cuentas y pues no es tan viable como cualquier otra energía renovable. O sea, no es conveniente todavía económicamente y tampoco funcionalmente porque por la deformación mecánica son muy frágiles estos materiales. Además de que no se consiguen actualmente piezoeléctricos de buena calidad. Entonces, tanto el tamaño, el grosor, el material con que está hecho, porque como comentario, los piezoeléctricos de aluminio no se pueden soldar. Entonces, es que estos son de latón, generalmente, la mayoría comúnmente son de latón. Los de aluminio no. Entonces, para aprovechar los piezoeléctricos de aluminio, utilizamos la placa de metal para poder hacer transferir la electricidad por corriente. Ahora, como veremos a continuación, sí se crea un poco de voltaje y mayor a comparación de la placa de madera. ¿Sí se ve? Se puede apreciar mejor el efecto de que se prende el LED. Y como dije, es un área menor, se ocupan 4 núcleos piezoeléctricos. Entonces, a comparación, el mejor mecanismo del prototipo sería la plantilla, porque utilizamos menos núcleos, menos piezoeléctricos, menor espacio y aprovechamos lo que son los piezoeléctricos de aluminio que tienen mejor calidad. Y bueno, eso también están en investigación, bueno, hay un par de artículos de investigación acerca de piezoeléctricos en el área de, bueno, los ponían en los zapatos. Y pues es un principio que ha funcionado desde hace mucho, de hecho, así funciona la mayoría de los tenis de los niños pequeños que tienen a veces como corren. Prácticamente el mismo principio. Y bueno, pues y bueno, también hicimos 2 circuitos, quisimos aprender un poco de electrónica, no sabíamos nada, en la práctica vimos, nuestro primer prototipo fue una secuencia de LEDs y después un circuito de semáforo. Los dos funcionan bajo el mismo principio porque cuentan con los mismos circuitos integrados, un 555 y un CMOS 4017. La función del 555 es mandar pulsos bajo cierto intervalo de tiempo. Y la función del 4017 es un contador, es decir, tiene varias puertas de salida. Entonces, dependiendo del voltaje a la puerta de salida que llegue el voltaje, es a donde se encende el LED. Entonces, con esto podemos tener el principio de encender LED secuencialmente, uno a uno, o bloquear señales y tener el encendido de LEDs, como en el caso de un semáforo, el principio de funcionamiento del semáforo.
En esta parte pues utilizamos también capacitores. El capacitor que va antes del circuito es para regular los pulsos. Entonces nosotros vimos que si cambiábamos la magnitud de nuestro capacitor, cambiaba también la frecuencia con que se encendían los LEDs. Variaba por el capacitor y variaba también por un potenciómetro que tenemos por ahí, que es una resistencia variable. Al ser una resistencia variable, el potenciómetro también nos puede decir qué tan rápido o qué tan lento van los LEDs. En el caso de la secuencia, el LED verde nos está indicando el buen funcionamiento del 555, es decir, la velocidad con la que está mandando los pulsos, y pues todos los LEDs rojos prenden con el buen funcionamiento del 4017. En el caso del semáforo también es igual. Bueno, entonces ahí está funcionando el semáforo. En este caso va muy rápido porque no encontramos un potenciómetro de 10 kiloohmios, teníamos uno de 100, entonces pues es muy difícil controlar ahí la resistencia que estamos variando, porque pues, por ejemplo, si movemos el potenciómetro se ve de la misma magnitud, solo cambia un poquito más la frecuencia con que enciende el LED. En este caso se ve más claramente porque tenemos un potenciómetro que llega nada más hasta los 10 kiloohmios. Entonces, entonces el LED verde nos está marcando qué tan rápido van los pulsos que se están mandando al 555. Con el potenciómetro medimos la velocidad de los pulsos. Y aumenta la velocidad. Y bueno, parece un principio sencillo, pero que sí nos costó casi 3 semanas de trabajo de entender la electrónica. Ya la entendemos, parece bonita. Y a partir de esto, pues con estos circuitos podemos jugar a hacer muchas cosas, ¿no? Como que hicieron también los compañeros. Pues, está muy interesante. Esto, sí. Nosotros somos el tercer equipo, nosotros les vamos a presentar un motor eléctrico que es muy sencillo en comparación con todo lo que ustedes, con todo lo que los demás hicieron, pero eso tiene una razón. Nosotros originalmente queríamos hacer una bobina de Tesla y luego volverla musical, pero al momento de estar haciendo la bobina de Tesla tuvimos varios problemas que nos llevó 3 meses más o menos, porque ya decidimos abandonar el proyecto y el motor eléctrico. Originalmente queríamos hacer la bobina para hacerla musical, porque no sé si muchos han visto la película de Aprendiz de Brujo. La de la música de Paul Lucas, la de Disney famosísima, en la que salió Mickey, bueno, las escobas. Bueno, por eso queríamos hacer la bobina. Y conforme fuimos investigando, descubrimos que Tesla, su bobina tenía varias aplicaciones, tanto para el sector energético como para el sector militar. Porque originalmente él había diseñado para transportar o transferir energía, ya no por cableado, sino por ondas electromagnéticas, que las iban a recibir en otras estaciones y las iban a convertir en energía. Pero en el sector militar, una aplicación era que cuando generaba el campo magnético, las líneas eléctricas que salían, si se le ponía un... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del dispositivo. Lo podía convertir como en un rayo láser. O sea, disparaba. Y eso lo querían utilizar en la Segunda Guerra Mundial para los aviones enemigos. Pero era un proyecto sumamente peligroso, por lo que se canceló, ya que el alcance de disparo era de 400 kilómetros. Entonces, tener eso los nazis les hubiera cambiado la historia por completo, por lo que eso se dejó aparte. Pero originalmente, pues para no ser muy misterioso, nosotros queríamos hacerlo musical, nada más por ver cómo funcionaba. Uno de los problemas que nos encontramos era que al momento de armar la bobina descubrimos que la resistencia que le poníamos en el circuito que tenemos consumía casi todo el voltaje que le aplicábamos de una batería de 9 volts. Pero estuvimos cambiando las resistencias y aún así consumía demasiado, por lo que no encontramos si era el problema de la resistencia o alguna otra parte del circuito. Luego, para volverla musical, ese fue otro problema, ya que se tenía que hacer otro circuito y necesitábamos un programa especial
para computadores, pero eso era otro problema. Entonces, primero teníamos que armar la bobina y viendo si funcionaba, entonces se podía armar el siguiente circuito, ya que el siguiente circuito dependía de la bobina. Por eso que nos frustramos, optamos. Ya un poco más sobre la bobina con la que vamos a trabajar. Los problemas, como decía Ricardo, era el momento de que la bobina no nos llegaba la energía necesaria. El chiste con la bobina es que la bobina primaria debe tener el potencial eléctrico suficiente para poder romper la resistencia del eje, de tal forma que se genera el arco eléctrico que va a empezar a generarnos nuestro efecto deseado. La otra bobina, la secundaria, lo que va es regular este potencial, de tal forma que todo esté en equilibrio. Entonces, la bobina tiene básicamente un transformador de dos bobinas con núcleo de aire. Y el problema, porque ya lo mencionó Ricardo, en sí era que no nos llegaba la energía suficiente para poder cumplir con este objetivo. Después del fracaso de la bobina, optamos por hacer un motor eléctrico y ver cómo funcionaba. Eso nos llamó la atención porque pues, todos los aparatos electrodomésticos funcionan con un motor parecido a este, o sea, ventiladores, taladros, aspiradoras, todo esto funciona con principios de inducción de los imanes. Y bueno, pues ya hicimos un pequeño motor que va a funcionar. El motor eléctrico en sí está basado en dos partes. Una que es el rotor, que ya tenemos esta parte aquí, y una es el estator es la parte fija. Este estator puede estar formado por otro devanado, que puede estar conectado en serie, creo que si lo tiene Alex. No sé si se acuerdan de su motor, que tiene así como una arquita y tiene un devanado, que va conectado en serie junto con el rotor. Ya pues el devanado cuando se conecta genera un campo magnético, y ya pues, termina que se genera un campo magnético y se va repeliendo. Y de otra forma que se puede formar es con imanes permanentes, que es como el que tenemos nosotros. Tenemos aquí la que es un imán. Puede ser con dos imanes o con varios imanes, con el que se desee. Y en principio aquí lo que se aplica es la fuerza de Lorentz. Y aquí tenemos entonces que la fuerza de Lorentz, como recordamos, tenemos que la corriente y L cruz B, ¿no? Entonces, la L representa la longitud, más bien la dirección de la corriente a la que va, que es la dirección del conductor. Aquí es nuestro conductor, es el alambre de cobre. El campo magnético está dado por los imanes. Y aquí la intensidad de corriente, como no medimos la corriente de estuvimos más o menos jugando con la relación de la corriente que dada por voltaje por litro de arena de Inglaterra. Tenemos que entonces la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. La resistencia en este caso es la resistencia del conductor. Y el voltaje, pues tenemos aquí varios voltajes dados por la fuente de voltaje. Y pues, como les digo en principio, también el rotor está formado por lo que se llaman dos delgas, que son estas dos laminitas de aquí, que no se tocan. Entonces, cuando nosotros echamos a andar el motor eléctrico, estas dos laminitas por las cuales hace contacto aquí, entonces ya la corriente fluye a través del conductor, se genera aquí también dentro del conductor un campo magnético. Entonces estos se repelen junto con estos dos campos magnéticos que tenemos aquí y empieza a dar esta vuelta. Entonces hay un punto donde no se tocan estas laminitas aquí, que van directo a la fuente de voltaje junto con las dos delgas. Aquí no se tocan. Entonces cuando va girando, después tenemos que, digamos que se realiza como que un cambio de polaridad. Porque ahora la delga, por ejemplo, que al principio estaba tocando con el contacto negativo y esta con el contacto positivo, cambian de lugar. Ahora el que estaba con el positivo cambia al negativo y el negativo cambia al positivo. Y así es como se empieza a generar así ese cambio de las fuerzas, y así empieza a girar. Y ya pues, tenemos que la fuerza va perpendicular, junto a lo que es la dirección de la corriente y el campo magnético. Y pues ya entonces descubrimos entonces con la relación de la corriente que mientras más voltaje le metíamos, mayor era la fuerza con la que giraba, por la relación que ya se había dicho, voltaje sobre R. Bueno, y ya para acabar, el mayor problema de este motor es que al estar pegado con silicón, como sabemos, la pérdida de energía en forma de calor, calentamiento Joule de este motor va a despegar. Así que vamos a sacrificar nuestro motor para que puedan apreciar cómo sirve por la ciencia.
Ya ese es con 9 volts. Con 14. Oigan, no son peligrosos los chispas que se queman. No, no pasa nada. ¿Por qué se pasa? Además que sí se calienta mucho. Y bueno, Aquí vamos a tratar, ¿no? vamos a ponerle otro imán a ver qué ocurre. Espera. Y bueno, ahorita lo vamos a poner con... Bueno, como pueden ver, ya se está comenzando a despegar. Nah, todavía no, todavía aguanta. Ya casi. Pero vamos a poner el 18. El 18 es el otro allá. Y bueno, pues gira más rápido. ¿Sí? No, esta no está pegando rápido. Y bueno, pues así que es como funcionan los ventiladores en su casa. Gracias. Como todos tienen presente, pues, nuestro proyecto original es algo muy distinto a lo que vamos a presentar. Originalmente nosotros teníamos la idea de hacer un theremin, que es un instrumento. El theremin es ¿cómo explicarlo? El instrumento que vio nacer la música electrónica, por así decirlo, fue el primer instrumento que funcionó. Pues sí, no completamente con electricidad. El chiste es que son como un par de antenas y uno va, como con unos pedazos de metal. Las antenas generan un campo magnético y vas jugando y eso lo traduce el theremin. Digamos, esas señales las traduce a sonido. Entonces, nuestra idea original era hacer el theremin, pero pues no estaba funcionando muy bien. Nos habíamos encontrado con unos diagramas, pero no encontrábamos los componentes adecuados. Después, tuvimos la idea de hacerlo óptico, o sea, en vez de que funcionara con un campo magnético, que funcionara con una fotorresistencia. Entonces, digamos, la fotorresistencia, como indica su nombre, pues es sensible a la luz. Entonces se nos ocurrió que podría funcionar con luz, o sea, uno controlando qué tanta luz entra o no entra en la fotorresistencia.